Hola, mi nombre es Andrea Tealdi y hoy voy a explicar un poco sobre lo que es el rentismo petrolero en Venezuela, tanto sus aspectos políticos como económicos y cuáles fueron algunos de los sucesos que llevaron a que Venezuela adaptara este modelo económico y pues qué consecuencias contrajo. Primero hay que saber qué es el rentismo petrolero. En este, el país obtiene ingresos por la explotación y exportación de los recursos del suelo, en este caso el petróleo. Y no hay una producción como tal de bienes, sino que el Estado obtiene renta actuando prácticamente como un terrateniente, es decir, todos los ingresos o la mayoría de los ingresos del país, de Venezuela, se obtienen por los impuestos, por los permisos que se tienen que tener para poder explorar el suelo venezolano y tomar los recursos que este tiene. O sea, su riqueza se basa en los minerales que poseemos, específicamente el petróleo. No se expande la economía a otros rubros como la agricultura, la manufactura, sino que es simplemente en la extracción de materia prima. Antes de adentrarnos a los sucesos que ocurrieron durante o que han ido ocurriendo durante la Venezuela rentista, hay que conocer otro término que es sembrar el petróleo, que hubiera sido el camino ideal a seguir. Esta fue una idea de Arturo Uslar Pietri en 1936, donde escribió un libro muy famoso, donde él advirtió lo destructiva que podía ser la economía petrolera tanto para el ambiente como para el país, y exhortaba a invertir la renta petrolera en la agricultura, en la cría, en las industrias nacionales, para que no nos convirtiéramos en un pueblo parásito e inútil. Es decir, no centrar la economía solamente en el petróleo, sino que utilizar esos ingresos que se obtenían para poder desarrollar las otras áreas del país y que el país fuera autosuficiente y no se convirtiera en un parásito que dependiera de el ámbito internacional, es decir, de importar productos internacionales porque aquí no se producían, o de pues depender del mercado petrolero internacional como tal también, que eso es exactamente lo que pasó. Entonces, ¿qué ocurrieron? Es en los primeros 50 años de la Venezuela rentista, más o menos desde los años 20 hasta los años 70. Pues se descubrieron al inicio de los años 20 que Venezuela tenía grandes yacimientos de petróleo que podían ser explotados y exportados ese producto. Entonces se trajeron a varias empresas extranjeras para poder desarrollar esa labor, porque Venezuela en ese momento no tenía la capacidad tecnológica ni de mano de obra para hacerlo. En ese momento había un boom de petróleo con un precio favorable, entonces Venezuela obtiene un ingreso continuo y elevado de la renta petrolera internacional. Ya para la Gran Depresión, el dólar se devalúa y el gobierno venezolano decide sobrevaluar el bolívar, haciendo que las compañías extranjeras que trabajaban aquí tenían que desembolsar más dólares para poder pagarnos a nosotros todas las rentas de la exportación del petróleo, pero esto dificultó las exportaciones de otros rubros, es decir, esta decisión solamente beneficiaba al campo petrolero, pero a la agricultura, a la ganadería, a la manufactura no les ayudaba tanto. Entonces esto como que empezó la brecha entre la economía petrolera, que fue la que empezó a tener más importancia, y dejando de lado los otros sectores, que ese creo que fue el primer error, por así decirlo. También aumenta el gasto público, se logra cubrir la deuda externa por primera vez en Venezuela y se pagan importaciones, porque al dejar de lado los otros rubros, pues hay que importar los productos de primera y segunda necesidad para el resto del pueblo venezolano porque no lo estaba produciendo. También hay un desarrollo del sector privado, pero este también dependía del capital del Estado, es decir, el Estado era bastante rico en ese momento y podía hacer préstamos para el desarrollo del sector privado. Otro de los errores fue que no se hicieron fondos de reserva adecuados en el caso de que el petróleo fallara o que no fuera suficiente para poder sustentar al país, que eso fue lo que pasó más adelante, y inicia el síndrome holandés. El síndrome holandés es esto que estoy comentando de enfocarse únicamente en la exportación de una materia prima, en este caso el petróleo, y luego reevaluar la moneda del país y entonces como acabo de decir, se hace esta brecha entre la exportación de esa materia prima que es bastante exitosa en el momento y se deja de lado los otros sectores, pero eso al final no termina siendo muy provechoso a la larga.
Durante estos 50 años también hubo un factor político muy importante en el rentismo petrolero. El discurso político del Partido de Acción Democrática y sus candidatos, más que todo, fue que la oligarquía extranjera había arrebatado la riqueza petrolera que le pertenecía al pueblo, lo que en cierto punto es cierto porque las compañías extranjeras se aprovecharon de que Venezuela tenía en la materia prima, pero no tenía cómo extraerla ni pues sin extraerla no podía venderla, entonces obtenían la mayor parte de los ingresos. Pero estos nuevos gobiernos hicieron reformas en la ley de hidrocarburos, por ejemplo, y empezaron a obtener más ingresos del petróleo que realmente les correspondían porque les pertenece tanto el suelo como el petróleo que está allí. Otro punto es que el Estado se vuelve autónomo de los venezolanos, porque al tener tantos ingresos petroleros en ese tiempo, ya no necesitaban prácticamente los impuestos de los habitantes, entonces el gobierno tuvo mucho poder, adquirió mucho poder y como que se vio un poco cegado por ese poder y por ese dinero que obtenía. El tercer punto es que se utilizaron las inversiones en el gasto público como una movida política. Yo mencioné en la diapositiva anterior que entre las cosas que se hicieron con la renta petrolera fue invertir en el gasto público, en construcción de carreteras, de hospitales, de escuelas, de invertir en ese área, y eso se utilizó como movida política porque como que, por así decirlo, compraban el afecto o al pueblo venezolano básicamente dándoles esas estructuras que necesitaban, en vez de invertirlo en otros sectores de la economía que fueran a realmente producir y sustentar el país, como ya hemos estado conversando. Lamentablemente, el rentismo petrolero a partir de los años 70 entró en una crisis. Primero porque hubo una fluctuación radical de los precios del petróleo, es decir, no estaban estables o no incrementaban progresivamente, sino que bajaban bastante, en poco tiempo volvían a subir, en poco tiempo volvían a bajar, y esto dependía de pues la situación internacional. Cuando había una sobredemanda, una oferta del petróleo, por ejemplo, entonces el precio bajaba. Si cuando hubo unas crisis en el Medio Oriente que fue necesario más el petróleo, entonces los precios subían y Venezuela le iba mejor en ese momento, pero el punto fue que dependió mucho de ese precio, y cuando subía, pues entonces Venezuela tenía más recursos y lograba solucionar su deuda externa, y cuando bajaba el precio, otra vez se encontraban en una mala situación económica. Esto llevó a la caída del PIB y del salario real, que es que tanto se puede comprar con el salario que obtiene un trabajador normal, y también cae Venezuela en una deuda externa para cubrir el gasto público. De estas inversiones de gasto público que se iniciaron en los buenos años del rentismo, este gasto fue aumentando y tuvo que continuar, entonces se cayó en una deuda externa para poder pagarlo, porque Venezuela no tenía el dinero para hacerlo por estos cambios en el petróleo, en el precio del petróleo, y que tampoco habían establecido un fondo para este tipo de situaciones que obviamente iban a pasar, porque tener toda la confianza en un precio y que este sea estable no es muy rentable, como podemos ver. Y pues lo que pasó en los años 80 y 90 es que cada presidente del país intentaba salvar la economía según la fluctuación de los precios del petróleo. Cuando bajaba, entonces hacía algunos ajustes económicos; cuando subían, hacían otros ajustes económicos, lograban pagar todas las deudas que tenían, entonces estaban en ese, por así decirlo, vaivén de tener una buena situación y después, cuando bajaba el precio del petróleo, otra vez caer en la deuda, en la inflación, entre otros. Luego, a finales del siglo XX, entra lo que sería el populismo radical de Chávez, llamado por algunos autores como populismo radical. Él utiliza el mismo discurso político que su contraparte democrática, que fue la que dije de que la oligarquía se estaba llevando las riquezas que le pertenecían realmente al pueblo y estas habían que reclamarlas otra vez.
y se sustentó en la caída del precio del petróleo a más o menos $9 por barril que había en ese momento cuando él iba a empezar su primer mandato. Y también intentó retomar la idea de sembrar el petróleo, pero realmente no la ejecutó como debería. Luego de unos años, cuando él logra ser presidente, él se encuentra en riesgo de ser revocado de su puesto. Hubo una consulta revocatoria por la oposición y él estaba en riesgo de ser destituido. Entonces, él instauró las misiones como una movida política para establecer lealtad hacia él. Parecido a lo que estaba diciendo antes del gasto público como movida política, ahora se estableció este sistema de misiones donde de alguna forma redistribuía un poco la riqueza del petróleo que aún tenía en los sectores más precarios que más lo necesitaban, y así generaba como un vínculo emocional con él para poder mantenerse en el poder. Al final, lo que yo creo que ocurrió en el fracaso de la Venezuela rentista, además de implementar una economía netamente rentista como tal, que eso ya se ve que no ha funcionado, no fue incompetencia porque o un mal manejo, porque no me parece muy lógico que absolutamente todos los gobiernos hayan seguido los mismos pasos, con sus propias innovaciones entre ellos y sus propios cambios, pero no atacaron el problema de raíz de la forma más adecuada, siguiendo este sistema o esta idea de sembrar el petróleo que habría sido la ideal. Creo que fue más un dejarse cegar por el poder y por el dinero, que fue algo que mencioné también anteriormente, y pues simplemente buscar obtener o quedarse con la mayor cantidad de dinero posible en el momento, en vez de pues pensar a largo plazo cómo invertirlo y cómo hacer que ese mismo dinero trabajara para producirse más y para pues sustentarse solo.